Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien en el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Johnny News. Nintendo Switch 2 está próximo a llegar. Faltan menos de 3 semanas para que finalmente llegue. Hay muchas personas que la han reservado, muchas personas que ya tienen su reserva hecha y que disfrutarán de la consola a partir del día 5 de junio. Pero hay muchas personas que también están indecisas, no saben qué hacer sobre si comprar una consola de Sony, la de Microsoft o la de Nintendo. En esta ocasión vengo a decirles que la consola más espectacular para comprar en esta nueva generación se trata de Nintendo Switch 2. Sí amigos, esa época en la que Sony reinaba, esa época en la que Xbox hacía un gran trabajo ya quedó atrás. La consola para disfrutar mejor a los videojuegos se trata de Nintendo Switch 2. Estamos hablando que la consola desde un inicio va a recibir muchísimos videojuegos espectaculares, videojuegos de la propia Nintendo Switch. El gran catálogo será compatible con Nintendo Switch 2. Tenemos los videojuegos propios de Nintendo Switch 2, videojuegos que van a vender muchísimo. La propia Xbox va a lanzar videojuegos en Nintendo Switch 2 y Sony tarde o temprano va a caer. No creo que Sony tarde demasiado en lanzar sus videojuegos en las consolas de Nintendo y en las consolas de Xbox. Esto se trata de negocio, ya esto de las consolas, la que más vende, ya eso quedó atrás. De todas formas, aunque Sony lance sus videojuegos en las empresas de la competencia, no creo que sus consolas dejen de venderse, porque sus consolas son patrimonio nacional, por decirlo de alguna manera. Las consolas de Sony son consolas que ya han ganado su nombre, o sea, muchas personas compran las consolas de Sony sin saber qué videojuegos tienen ni nada por el estilo, simplemente por decir, tengo una consola de Sony, tengo la última, la compran. Entonces Sony ha llegado a ese nivel, por lo que si en tal caso, más adelante, ellos deciden lanzar sus videojuegos en otras consolas, no creo que les afecte tanto. Y obviamente lo que más les va a afectar es que sus videojuegos lleguen a PC, porque obviamente muchas personas van a armarse un buen PC en vez de comprar las consolas de Sony. Pero más allá de eso, las consolas de Sony se seguirán vendiendo. Entonces vuelvo a decir que tarde o temprano Sony va a caer y sus videojuegos llegarán a Nintendo Switch 2, por lo que Nintendo Switch 2 desde ya es la consola definitiva. Incluso hemos visto recientemente muchos rumores diciendo que las terceras compañías estarán a full con Nintendo Switch 2. Obviamente todo depende de qué tipo de videojuegos estemos hablando. Por ejemplo, GTA 6 ya es muy difícil que el videojuego se ponga a la venta, pero la mayoría de los grandes videojuegos AAA estarán llegando en Nintendo Switch 2, por lo que a pesar de que algún que otro videojuego se escape, la mayoría estará llegando a Nintendo Switch 2. Entonces, en cuanto a videojuegos, no te vas a quedar atrás con Nintendo Switch 2. Si buscas potencia y ese tipo de cosas, claro está, Nintendo Switch 2 no es la consola para ti. Ármate un buen PC y olvídate del mundo. Pero si lo que quieres es jugar videojuegos, Nintendo Switch 2 es la consola ideal. También hay que decir que las consolas de Sony y de Microsoft son consolas que cada vez están aumentando más el precio, por lo que eso hace que sus consolas sean menos recomendables. La consola de Nintendo cuenta con un precio bastante justo y estamos hablando de una consola híbrida, sobremesa y portátil, opciones que las consolas de Sony y Microsoft no te pueden ofrecer. Los precios de las consolas de Sony y Microsoft rondan los $500. Xbox Series S es una consola que cuesta más de $300, pero esa inversión estaría un poco desperdiciada debido a su potencia. Vuelvo a los videojuegos de Nintendo Switch 2 son más baratos que en PlayStation 5 y en la misma Xbox Series. Sí, Mario Kart World es un videojuego que cuesta $80, Donkey Kong Bonanza $70, pero la gran mayoría no será así. La gran mayoría de los videojuegos de Switch 2 costarán $60. Ya esos videojuegos super producidos, videojuegos tope de gama, los Smash Bros, los Mario en 3D, obviamente van a costar $80 y $70, pero la gran mayoría costará $60, que es lo normal. Entonces, si tú vas a comprar un videojuego en la consola de Microsoft, ese videojuego te va a salir a $80. Todos los videojuegos AAA de Microsoft costarán ese precio. En cuanto a Sony, esos videojuegos están costando actualmente $70, pero obviamente subirán a 80 tarde o temprano. Por lo que si nos ponemos a pensar, jugar a Nintendo incluso es más barato, sacando obviamente al Game Pass, que el Game Pass es una cosa aparte.
En tal caso que no te gusten los videojuegos de Nintendo, que el Mario Kart World, Donkey Kong, Mario en 3D, Yoshi, Kirby, si esos videojuegos no te llaman la atención, no te compres ni siquiera así una consola de Sony y Microsoft. Mejor ármate una buena PC y olvídate de esas empresas. Armándote una buena PC vas a poder disfrutar de todo el catálogo de esas marcas sin ningún tipo de problemas. Vas a jugar a mejor resolución y te vas a olvidar de dolores de cabeza con relación a consolas. Actualmente la combinación perfecta para disfrutar de la nueva generación es Nintendo Switch 2 y una PC gamer. Nada de PlayStation 5, nada de Xbox Series. Obviamente, si te gusta GTA 6, si te llama la atención ese videojuego, puedes comprar cualquiera de esas consolas y jugar ese videojuego. Pero en cuanto salga GTA 6 en PC, vende esa consola, porque ya no tendrá sentido tú quedarte con ella sabiendo que GTA 6 ya está disponible también en PC. Claro está que si las terceras compañías no apoyaran a Nintendo Switch 2, obviamente este video no existiera ni siquiera, pero las terceras compañías se van a poner las pilas con Nintendo Switch 2. Estamos hablando de una consola que va a romper récord de ventas desde el inicio, una consola que durante toda la generación va a vender muchísimo gracias al gran catálogo que se espera que tenga. Entonces, muchas empresas quieren lanzar sus videojuegos en las consolas que se están vendiendo y Nintendo Switch 2 es esa consola. Red Dead Redemption 2 va a llegar a Nintendo Switch 2, GTA 5 también, GTA 4, o sea, las grandes empresas van a apoyar a Nintendo Switch 2 masivamente, que incluso se está rumoreando que muchos de los videojuegos que estarán llegando a PlayStation 5 y Xbox Series estarán llegando también a la par a Nintendo Switch 2, por lo que no tendremos retrasos en el lanzamiento de esos grandes videojuegos en Nintendo Switch 2, como sí sucedía constantemente con Nintendo Switch, donde veíamos versiones ya con el paso del tiempo llegando a esa consola. En esta ocasión, las versiones de PlayStation 5, Xbox Series estarán llegando también a Nintendo Switch 2 conjuntamente. No cabe duda que tanto Sony como Microsoft se han quedado sin identidad con relación a las consolas. Las consolas de Microsoft no se están vendiendo para nada y obviamente no merecen la pena. La consola de Sony se sigue vendiendo por su nombre. PlayStation 5 es una marca. Las personas compran esas consolas sin siquiera saber los videojuegos que tienen esas consolas y sin siquiera saber que tú, armándote una PC, podrías jugar esos videojuegos. Pero habrá un momento en que las personas se van a cansar, van a despertar y van a darse cuenta que los videojuegos que salen en PlayStation también salen en PC, ignorando las consolas de Sony y obviamente entrando al mundo del PC. Pero de momento Sony es una marca en la industria de los videojuegos, las consolas de Sony se van a seguir vendiendo y obviamente las consolas de Sony son una opción recomendable si tú no tienes el dinero para armarte una buena PC, o sea, comprar una PlayStation 5 400 y algo de dólares. La verdad es que es una opción bastante buena. En cuanto a las consolas de Sony, si te suscribes al Game Pass, obviamente le vas a sacar muchísimo provecho, pero más allá de muchas cosas, la Nintendo Switch 2 es la consola perfecta para disfrutar en esta nueva generación. Si tienes el dinero y puedes armarte una buena PC, hazlo y compra tu Nintendo Switch 2. Pero en tal caso que no tengas dinero para armarte una buena PC, combinar Nintendo Switch 2 con la misma PlayStation 5 es una combinación mortal también. Y bueno, pueden decirme en los comentarios lo que ustedes piensan con relación a todo esto. De verdad, Nintendo Switch 2 es la consola definitiva para disfrutar en la nueva generación de consolas. De verdad, PlayStation 5 ya no merece la pena. Xbox Series algún día se va a vender. Díganme en los comentarios lo que piensan y si este video les gustó, denle a me gusta, suscríbanse y muchas gracias por ver. Adiós.